bien, amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5. Estamos en Avión FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a nuestro psicólogo, al psicólogo Santiago Coitiño. Bienvenido, Santiago, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien, por suerte? Me alegro. ¿Qué tema el de hoy? Cuando me pasaste ayer un poco de info para ponerme a tiro, cosa de que te lo haces con mucha responsabilidad y me parece genial para yo por eso entender, aunque después te meto en cada brete bárbaro y salgo a sacar mis propias conclusiones al aire y vos me tenés que decir no, es por acá. Más allá de que hacemos eso, me pareció muy muy interesante esto de la responsabilidad afectiva, del hacernos cargo no de los afectos, de las cuestiones. Es un tema más recurrente tal vez de lo que yo creía cuando leí el primer título. ¿Puede suceder eso? ¿Cómo se encara? ¿Por dónde encontramos la punta de la madeja, Santiago? Ahí va. Yo creo que la punta de la madeja la encontramos cuando pasa esto, ¿no? Que a veces ciertos movimientos sociales o la sociedad en general busca como respuestas a problemas que suceden día a día, ¿no? Que podemos, ¿no?, decir, identificar que en las últimas décadas se ha puesto en el foco sobre todo el tema de los vínculos tóxicos, ¿no? A veces llegando al maltrato emocional e incluso lo que tiene que ver con violencia doméstica, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces la respuesta de la sociedad es justamente, bueno, poner foco en aquellas variables, sobre todo mediante movimientos sociales, en aquellas variables en que no están funcionando tanto y se ponen y se cuestionan ciertas prácticas y se promueven otras, ¿no? Todo estamos hablando, ¿no?, acerca de la importancia justamente de los vínculos sanos, ¿no? Claro. O sea, por eso hoy el tema que queríamos hablar es acerca de justamente eso, la responsabilidad afectiva, que es un término que está sobre el tapete ahora, pero es un término que viene ya de hace unos años, de los años 80 para ahí, sobre todo con movimientos feministas que promulgan de alguna manera justamente dan una respuesta a este tipo de vínculos que a veces se forman en las parejas, ¿no? Que llevan a ciertas problemáticas que nos involucran a todos, ¿no?, como sociedad. Claro. Entonces la idea era ir por ahí. Bien. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, ¿cómo influye eso que vos planteás, que me parece muy importante, con esa cuestión de la igualdad de derechos por parte del feminismo y esa cuestión ancestral de que la mujer es de la casa, la mujer cuida a los niños, cuida a los mayores, se encarga, ¿no? El hombre es el proveedor, la mujer era la que organizaba y llevaba, comandaba el equipo casa, por decirlo de alguna manera, y la sociedad misma, los movimientos feministas sin duda, pero la sociedad ha llevado a que la mujer tenga otro rol protagónico en otros lugares y además siga cargando con los cuidados y con la organización de ese equipo casa que te planteaba. Porque ahí no quiero sacar conclusiones yo sin que vos me digas por dónde viene, pero ahí como me da una cuestión de que se sobrecarga todavía responsabilidad a la mujer en este caso. No necesariamente. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva hablamos del vínculo entre las personas, sea hombre-mujer, sea hombre-hombre o mujer-mujer. Claro. ¿Qué pasa? Deviene, sí, de movimientos feministas porque a veces lo que sucede ahora y lo que antes sucedía con más intensidad, ciertas prácticas, ¿no?, como que la mujer se tiene que encargar de todo y esto que vos nombrabas recién, devienen de ciertos tipos de maneras, de ciertas creencias, ¿no?, de ciertas maneras de interpretar de cómo las cosas son o deberían ser, ¿no? Que por ejemplo la mujer tiene que estar en función de lo que quiere su pareja hombre y todo lo demás. Entonces
lo que vamos a hablar hoy no se basa tanto en, en la defensa o la igualdad, claro, así de derechos. Ni la responsabilidad esa social que se le del intrafamiliar, por ejemplo, que es un tema así que le podríamos dedicar una columna entera. Claro, estamos hablando del afecto, de la parte del está bien, sí, está bien. Yo lo llevé a casi derechos y obligaciones, ¿no? Me fui para el otro lado. Claro, no, la idea es, o sea, si bien viene desde ahí, por el hecho de que justamente cuando hay ciertas prácticas o ciertas cosas de sociedad que no funcionan bien, se analiza, se pone en foco en aquellas maneras de pensar, en aquella manera de vincularse que no están funcionando bien. Entonces de ahí es que deviene justamente el concepto. Pero hoy y siempre, ¿no? Estas cosas como una responsabilidad afectiva se basa en todo tipo de vínculo y en tanto hombres, como te decía recién, en parejas heterosexuales, pero parejas homosexuales también. Claro. Entonces viene por ahí, y esta responsabilidad afectiva viene desde los dos lados, y a veces la falta de responsabilidad afectiva también viene desde los dos lados, ¿no? Bien, en este sentido, o sea, por eso te digo, se pone en foco, la responsabilidad afectiva se empieza a poner en foco también, no solamente en aquellas parejas ya consolidadas y estables, normativas y heterosexuales, sino también en aquellos vínculos que se denominan sexoafectivos de manera generalizada, en las cuales también, si bien no es una pareja de novios o no están casados o no está estas maneras más normativas del vínculo, también hay un compartir, también hay un afecto justamente, y también existen y han existido maneras o formas en dichos vínculos que no son sanos y que también es importante atenderlas, ¿no? En este sentido también se cuestiona esta idea del amor romántico, la idea de la posesividad del otro, la idea de decidir en base al otro, de cuidar lo que digo, lo que hago en función del otro, y se promueven vínculos desde la autonomía, la libertad, pero sostenido y enmarcado desde lo que se denomina justamente responsabilidad afectiva. Es decir, no es que hago y digo lo que quiero sin tener en cuenta al otro, porque claro, ahí justamente no me estoy haciendo responsable de la vida emocional de la otra persona, sea novio consolidado, novia consolidada, o sea un encuentro de una noche, o sea solamente un vínculo simplemente sexual, no por el hecho de justamente de que no sea un vínculo normativo y consolidado, no perder justamente comunicación, empatía, y la importancia de mi influencia en la emocionalidad del otro y en la salud mental de la otra persona. La responsabilidad afectiva viene justamente a dar respuesta a esas situaciones que, si de alguna manera no se atienden, se pueden transformar justamente en vínculos tóxicos o justamente en personas realmente afectadas por esa situación, ¿no? Entonces es una manera, de alguna manera, responsable de generar vínculos sanos y responsables. Claro. Es un término que como te decía hoy, está siendo muy presente en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, en las redes sociales y eso, lo cual me parece como bastante fantástico, porque de alguna manera nos vamos como educando entre todos y responsabilizando de cuestiones como estas, que son bastante importantes. Claro. Entonces, algo que, visto desde el punto de vista del amor tradicional, aquella foto familiar o de los años 50, donde era ella, él, buscar el auto, la casa y la familia para toda la vida, y el amor quedaba casi implícito, pero no se sabía si realmente estaba, ¿no? Porque había toda una cuestión el realmente lo inverso, ¿no? Con objetivos personales cada uno, con tiempos de cada uno, pero sí el afecto y el amor presente para situaciones no sé si no tradicionales, pero no tengo las palabras, Santiago, para poner. Sí, no, realmente capaz que pues, no normativo, no claro, como lo normativo hay mucho viene manual del ahí, lado ¿no? de lo tradicional, claro. Y hay tipo de vínculos que existen, más allá de que se le ponga un nombre o no se le ponga un nombre, claro, existe igual.
Claro. Y en ese sentido, por el hecho de que no tengan un nombre y que no sea totalmente normativo, como vos decís, como aquellas familias ¿no? de consolidadas, de buscar, ¿no? La casa y los hijos, esos vínculos que no son esos, también existen, y también hay que hacerse responsable de alguna manera de cómo están siendo las dinámicas de esos vínculos. Por eso es que se pone sobre el tapete este tipo de variables, que es la responsabilidad efectiva, que más allá de que no sea una persona con la que yo aspire compartir toda mi vida, o que yo aspire un proyecto en conjunto, también me tengo de alguna manera ser responsable y conocer mi influencia en la vida de la otra persona. Claro, porque está aquello de claro, yo casi con medio siglo encima, a escasos meses de eso, teníamos mucho de nuestra juventud, o cuando comenzabas a hacerte responsable de tus cuestiones amorosas o románticas, estaba eso de la media naranja, el para siempre, ¿no? Más allá de que fuéramos unos desfarfalados o no, y siempre veamos las nuevas generaciones como los que rompen la regla, había como ese concepto de antaño de la media naranja y hace que se pone desde nuestro punto de vista, y por eso tenemos un psicólogo joven para que nos ponga en todas las nos saque de todos estos bretes a veces que tenemos como normativas concebidas e intocables, a entender de que se puede haber responsabilidad afectiva en otras situaciones, hasta en una situación como le llaman, de poliamor, de tener ¿no? de poder querer a muchas personas a la vez. Claro. Sí, justamente la responsabilidad afectiva también deviene desde los años 80, sobre todo cuando empieza a surgir esto del poliamor, pero se expande a todas situaciones. Hablo de situaciones afectivas, de capaz que de situaciones de una noche, pero también hablo de que la responsabilidad afectiva también es importante para parejas consolidadas con 20 años de casado, ¿no? Sí. No estamos hablando que esta dinámica de responsabilidad afectiva solo es necesaria en esos vínculos más, llamémosle capaz que pasajeros, o no tan pasajeros, o solamente sexo afectivos, o lo que sea, no. La responsabilidad afectiva es un término que capaz que viene en respuesta de eso, pero es necesaria en todos tipos de vínculo, incluso en vínculos de amistosos también, ser responsable de cómo me influencia. Claro, no herir un amigo. Claro, en la vida de un otro, exactamente, también es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Esto que vos comentabas recién, de estas concepciones, ¿no? Más de antes, ¿no? Que a veces uno lo parecería como intocables. A ver, ¿por qué se tocan y por qué se ponen en duda? O sea, estas cuestiones... Claro. Esa es la pregunta que me estoy haciendo, Santiago. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Por qué se pone en duda algo que estaba tan clarito y de manual? Exactamente, se ponen en duda desde el momento que empiezan a no funcionar bien. Claro, o sea, no es que simplemente se pone en duda por el hecho de la novedad, sino se pone en duda cuando estas cosas no empiezan a funcionar de manera saludable, de alguna manera. Por ejemplo, dentro de la concepción de la media naranja, sí, que parece algo muy poético, llamémosle de alguna manera. Sí, claro. Pueden surgir ciertas cuando uno de verdad cree que la otra persona es la mitad de uno, ¿no? Y la otra persona de repente se va, uno se queda medio vacío. Claro, sí. Y ante esa sensación de vacío, la parte de mí, o de mi alma, o de mi corazón, se va con el otro, esa sensación de vacío se va a tener que llenar con algo, y muchas veces es con otra persona. Entonces, cuando yo me voy llenando con personas, me voy desconectando un poco de mí mismo. Y cuando no encuentro con quién llenarme, ya la sensación de sentido de lo que soy o de lo que quiero empieza a perder un poquito de fuerza. Y ahí nos empezamos a encontrar con síntomas un poquito depresivos, y falta de sentido de la vida, y falta de que si te vas me mato, ¿no? Entonces, si bien a veces parecería que ciertas concepciones son muy inocentes, o por el hecho de que sean muy comunes y han estado muy aceptadas, parecerían que están bien, en realidad a veces no tanto. Entonces, justamente, es más, en el tratamiento de ciertas parejas con vínculos que tienen una dinámica bastante desadaptativa, ¿no? Se trabaja justamente en ese tipo de creencias que a veces vienen de la familia, de cómo eran
los vínculos de sus padres, ¿no? Porque muchas veces nuestra manera de vincularnos y de proyectarnos también en pareja, la aprendemos de nuestros padres. Claro. Y tal vez tantos años para atrás estas cosas no se ponían tanto en juego, no se ponían tanta atención. Entonces no es que aunque sucedieran. Por más que sucedieran, obvio. No quiere decir que no sucedieran. Sucedían, eso. Pero bueno, está, mirá, el vecino José o el del almacén casca a la señora, pero bueno, después como parte de todo y la señora no dice nada. Cada casa es un mundo. Claro, cada casa es un mundo, uno no se mete en la vida del otro y entonces como que todo el mundo sabe pero nadie dice nada, y como eso es normal, ya está, toda la vida sigue y los días pasan. Claro. Pero por eso es que digo que no es que estas cuestiones vengan simplemente para mover por el hecho de mover, sino que se cuestionan justamente cuando no empiezan a funcionar. Claro. Hay un tema de esto que planteabas, en todo el paquete de cosas estas de la responsabilidad emocional. Vos sabés que a mí todavía en el concepto me viene responsabilidades legales o responsabilidades que no sé lo que estás hablando vos. Yo lo veo estoy tan cuadrado, y mirá cómo te lo digo, tan cuadrado en este concepto que entiendo hasta que la responsabilidad la estoy manejando, me cuesta, o sea, te entiendo claramente y es bien claro lo que buscas, pero tengo que romper esa cuestión de casi de la responsabilidad legal, ¿no? Hacerme cargo o sea, si alguien deja su familia, que se haga cargo de la pensión alimenticia, que se haga cargo de que las cosas queden bien, pero acá no estamos hablando de esas cuestiones. Esas cuestiones, vaya, si tienen normativa y la justicia a veces tiene que encaminarte si no entendés la cuestión. Acá estás planteando eso de que rompo con mi pareja de forma unilateral, la otra persona considera que sos la media naranja y te dejo tirado a mitad del camino, o al revés, o me dejaron tirado sin entender nada cuando se da esta situación que vos planteabas, hasta le has puesto un nombre, ghosting, ¿no? Esto de fantasma, de que uno decide, me voy y se terminó porque, yo qué sé, no sé, tengo, me pasa hielo por la vena, y no me interesa más y chau, cambio de rumbo. Y claro, yo lo miro desde la cabeza de que sí, fenómeno. Después de tantos años, o a la semana de entablar una relación, pero siempre uno está mirando esa cuestión de que cuando se rompe algo se hace cargo uno de las cuestiones que quedan, ¿no? El cachorro, ¿qué hacemos con el cachorro? Bueno, yo déjalo contigo, que lo vas a cuidar mejor que yo, pero yo te mando una bolsa de ración premium toda la semana, pues pobrecito, ¿no? Claro. Y no nos damos cuenta del daño que hacemos con eso de unilateralmente decido, no, esto no da para más, me voy. Claro, sí, ahí, claro, ahí vos hablas de la responsabilidad afectiva. Te hice el entrevero del día, con esto tenés para trabajar una semana. Ahí va. Con esta cabeza. Para ordenarnos un poquito. La responsabilidad afectiva, ¿en qué se refleja en la práctica, no? Se refleja en esto, en una buena comunicación, primero que nada. En comunicar, a veces uno dice comunicación o buena comunicación y parece que es muy fácil, pero a veces no tanto. Como una buena comunicación asertiva, que hablamos en alguna columna, quiere decir que la otra persona y cualquiera de los dos en la pareja puedan transmitir con total soltura y tranquilidad lo que les pasa, lo que sienten en ese momento de la relación, las inquietudes que tienen, las cosas que le molestaron del otro, cómo se sintió cuando pasó cierta cosa, ¿no? Cierto hecho que sucedió, que no tuviste en cuenta cierta cosa, bueno, poder comunicarlo con total tranquilidad sin el temor de cómo va a reaccionar el otro, ¿sí? También está la cuestión de la empatía, ¿no? O sea, tener cierta percepción en la emoción del otro y actuar en consecuencia. Claro. ¿No? O inhibir ciertas conductas para justamente teniendo en cuenta la emocionalidad del otro. Y también la comunicación viene mucho del lado del consenso, sobre todo claro. en consenso en todo tipo de relación, pero sobre todo en las relaciones que son sexoafectivas, ¿no? Que a veces justamente el consenso y el desarrollo de ese tipo de relación tiene que ser consensuado, los dos tienen que estar en la misma sintonía, claro. Justamente para no afectar, la emocionalidad del otro y ver que los dos están en los mismos términos, de alguna manera.
El ghosting, que vos recién lo ponías, la palabra ghosting es una palabra en inglés que viene de fantasma, ¿no? Sí, El ghost, desaparecer. ahí va, desaparecer como el ghost en inglés Uh-huh. es lo mismo que fantasma. Entonces, este fantasma como que desaparece, que de un día para otro ya no está y perdés totalmente contacto con esa persona. Uh-huh. Entonces viene por el lado de, en el momento de dejar la relación. Claro. También es un término que está muy sobre el tapete en este momento, Uh-huh. sobre todo en los jóvenes, y porque también se da el tema de la influencia de la tecnología y las redes sociales, por el hecho de que es muy fácil también desaparecer. Es tan fácil conectarse ¿Cómo desaparecer? Como desaparecer. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, justamente la responsabilidad afectiva viene también en respuesta de estas nuevas prácticas que es el ghosting. Nuevas en realidad, entre comillas, porque en realidad siempre, desde siempre tal vez sucedieron este tipo de prácticas de que en realidad no quiero saber tanto de la otra persona, o conocí a alguien nuevo, o en realidad no estoy tan convencido. Pero y en vez de... Santiago, en la época mía, que no tenías ni borne, que te llamaban a la casa de la vecina, vos desaparecías, llamaban a la casa de la vecina y la vecina repartía por todo el barrio que vos estabas haciéndote el pillo, y no sé si era peor que el scratch en las redes, ¿eh? Claro, ahí va. Sí. Había que cuidar la forma, porque aquí iba a decir la vecina de que vos, ¿no? De lo que hiciste. Exactamente. Tal cual. Igual, ojo que ahora también esa dinámica, si bien no es con las vecinas, también se está poniendo sobre el tapete justamente en búsqueda de pseudo justicia social, ¿no? Claro, de escrachar, ¿Eh? Del scratch, decís vos, claro. de exponer, de generar y qué cerca de la extorsión que está eso, ¿no? ¿De la extorsión? Qué cerquita de la extorsión está eso, de tratar de, bueno, pero mirá que yo tengo, yo qué sé, fotos tuyas, yo tengo esa persecución que se puede dar, porque eso sí es me fui de tema porque mi cabeza voló cuando dijiste eso de que de esa cuestión de scratch o de persecución o de, porque fenómeno, es muy fácil conectar a través de redes sociales y es muy fácil también desaparecer, te bloqueo por todos lados, pero viste que hay otras cuentas que vos no podés bloquearte del mundo, por otro lado siempre te atacan. Sí, obvio, si es que te quieren atacar. Por eso, ahí está, si está esa intención. Claro. Pero creo que lo que apunta a esto es la intención del vacío, del justamente es como lo opuesto. Ajá. A justamente a generar una responsabilidad emocional cuando uno ya no quiere estar en ese vínculo. Uh-huh. Entonces es eso, es como la finalización unilateral, como decías vos, uh-huh, de la relación afectiva sin avisar, sin dar explicaciones, donde la persona corta el vínculo, y lo hace sin justamente ese momento de afrontar la ruptura, de conversar acerca del asunto, de decir por qué pasó, también con total soltura, sin pensar. O sea, obviamente que es un tipo de discusión no muy grata, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero también es muy necesario que la otra persona y que los dos, de alguna manera, de encierre esas situaciones y justamente no ser irresponsable en la vida emocional del otro. Muchas veces tiene este concepto de que estas nueva generación, en comillas, porque esto no es... No, ni hablar. Yo comparo mis tiempos, pero es total. Si a alguien claro, de mi edad le pasa, tiene que resolverlo de la misma manera, con las mismas redes, ¿no? Y con las mismas cuestiones. Exacto. El ghosting, para dar para que quede bien claro, es justamente eso, esa práctica de desaparecer sin dar ningún tipo de explicación, sin avisar, y justamente la responsabilidad afectiva viene en respuesta a esto, claro, también, ¿no? Cortar una relación porque me aburrí y no doy explicaciones, aunque por ahí tenía cierta cantidad de tiempo con un diálogo bárbaro o no, pero hasta acá llegó y ni te digo qué pasó, nada, ni siquiera te aviso. Ahí va, pero esa práctica, puesta en práctica, llamémosle, no valga la redundancia, en todo tipo de vínculo. Uh-huh. No por el hecho de que no sea mi novio o por el hecho de que no sea mi novia, voy a justamente desaparecer o no hacerme responsable de las cosas que se vivieron juntos, del afecto y de las emociones del otro. No por el hecho de que haya sido
o de que yo haya pensado o tenido la intención de que sea un encuentro de una noche y la otra persona no voy a simplemente desaparecer. Claro. ¿Me explico? Y a no aclarar y esclarecer Ni esas hablar. situaciones. Pero en estos vínculos, ¿se dan solamente en los vínculos amorosos? O, por ejemplo, si no voy más a la comida de los miércoles que hacíamos con los amigos del club y desaparezco y no voy, ¿puedo generar una responsabilidad? ¿Tengo que explicar que no? O sea, ¿es más sano para las relaciones humanas explicar, mirá, muchachos, yo a partir de este miércoles no vengo más porque no estoy cómodo, Sin lugar a no me dudas. gusta? ¿Eh? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sobre todo si eso de que, sobre todo el poner el no me gusta tal cosa. Claro. Porque si uno pone sobre la mesa el no me gusta tal cosa, tal vez se pueda resolver y no tenés que dejar de ir. Ahí Entonces, está. la Bien. comunicación ahí es esencial también. A veces ahí podemos encontrar como ciertas variables. Por un tema de conceptos y de referencia de hablar de lo mismo, el ghosting se reduce a esto, ¿no? Al vínculo Claro, más sí, amoroso. sí. Pero sí, tal cual. Tiene su paralelismo claro con respecto a otras cuestiones de que por no hablar, que también Sí. lo traigo ahora, lo traigo a la inversa, lo traigo por no hablar con la otra persona de algo puntual que realmente me molesta, por ahí se pierde todo lo demás o se rompe algo y bueno, y las consecuencias que puede dejar. Exactamente. Consecuencias negativas incluso para uno mismo. Obvio. Porque si uno va evitando ante cosas que no me gustan, en vez de comunicar lo que no me gusta, uno también se va aislando y perdiendo un montón de oportunidades de desarrollar un mejor vínculo, claro. Tanto con amigos como con parejas o con cualquier tipo de vínculo. Entonces sí, la comunicación y la empatía es esencial en cualquier tipo de vínculo, amoroso, amistoso, laboral. La pregunta de cassette, Santiago, porque hablamos de los jóvenes, pero ¿se dan todas las franjas etarias? ¿Se da en cuestiones a veces por no plantear cosas o por no dar una explicación? ¿Se da en otras generaciones? ¿Se da en otro tipo de relaciones? No está tan tradicional y tan cuadrada que planteé desde el principio y que me cuesta salir de ella. Como te decía al principio, la responsabilidad afectiva y estos temas se están poniendo sobre el tapete, sobre todo en los jóvenes, como intentando justamente que o promoviendo que esas prácticas no sucedan, ¿no? Por ejemplo, pero en el sentido de que si hay cierto comentario que va en el sentido del ghosting o en el sentido de una falta de empatía con la otra persona, de alguna manera se lo pone en su lugar también desde los mismos jóvenes a veces también. Por eso digo que está bueno esta movida que está surgiendo, porque funciona como prevención a un montón de cosas, ¿viste? Pero el tema de esto de la responsabilidad efectiva y el ghosting, o sea, no tiene edad, es al revés. A veces hay ciertas dificultades en el manejo de la empatía y la comunicación en parejas casadas de 25 años. Y bueno, y han durado debido a que manejan otro tipo de dinámicas también y bueno, y ciertas responsabilidades que manejan más allá de la relación muchas veces también. Pero no, esto no se reduce a ninguna franja etaria, sino al contrario, como que las nuevas generaciones, como te decía, van impulsando a que esto cambie. Lo hicieron más visible tal vez. Exactamente. O lo ponen a discusión. Vos sabés que me he ido por las ramas y creo que te he llevado vos también por las ramas y es lo bueno que tiene este tipo de charlas porque tocan bien amplio y damos la oportunidad después a quienes tienen cuestiones más puntuales o genera alguna duda pueda consultar tanto de forma directa como mandarnos una pregunta o planteando los temas para seguir conversando más adelante. Pero claro. A mí me quedó, y capaz que te llevo de vuelta un poco al principio, como para ir cerrando, Santiago, esta cuestión de el feminismo y la responsabilidad afectiva, porque muchas veces desde los conceptos o de los preconceptos o de los desconceptos sería casi la palabra cuando vemos que a los movimientos feministas o sindicales o de derechos
siempre se lo responsabiliza de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, el brote de pandemia tiene que ver con el 8M, el, tal cosa tiene que ver porque, a ver, hasta se ha tildado movimiento feminista con nombres muy salados como feminazis, ¿no? O sea, como una cuestión muy compleja. Y vemos que este tipo de cuestiones, estos movimientos también hacen visualizar cuestiones que por ahí no veíamos si no existían estos movimientos o estas cuestiones poniéndose arriba de la mesa, ¿verdad? O sea, Claro. que acá está lo bueno de los movimientos sociales, de poner arriba de la mesa otras cuestiones para discutir. Sí, yo creo que los movimientos sociales siempre tienen cosas, justamente, identifican algún cierto tipo de problema que pasa, sea cual sea, y le intentan buscar o manifestarse en base a eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que decías al principio, esto de buscar culpables, ¿no? Ante cualquier cosa, como vos decías, todo en una misma bolsa, ¿no? Movimientos sindicales, movimientos feministas, movimientos de lo que sea. No se trata tanto de los movimientos, sino se trata de esa también actitud de buscar culpabilidad hacia lo diferente, hacia las cosas que son diferentes conmigo. Claro. Y esto ha sucedido durante toda la historia. Claro, sí. Se trata más desde ahí, no se trata, no tiene tanto que ver con los movimientos sociales, sino se trata que ver con esta actitud de poner la culpa en aquellas personas o en aquellos movimientos que distan de mi percepción de las cosas. Ahí está, sí. De los que están de la vereda enfrente son los culpables. Los de este lado somos todos unos cracks. Pero ¿cómo pueden movimientos sociales, como en este caso, resignificar o reivindicar conceptos? O sea, generar cuestiones de poner la responsabilidad afectiva arriba de la mesa, porque está bueno como lo planteas, porque vos viste que en todo momento yo tuve que luchar con la responsabilidad legal, no con la responsabilidad afectiva. O sea, de hacerme cargo de consecuencias de convivencia o de la sociedad, y nunca miré la responsabilidad del afecto al principio de la columna. Quiero un poco reflexionar sobre lo que vivimos, y pediría la cinta para mostrarte todos los errores juntos Sí. para también entender, ¿no? Que es por el lado de los afectos, es la responsabilidad afectiva, y esa cuestión, claro, que a veces nos ponemos en el segundo plano. Esa, claro, a veces es interesante esto que nombrás ahora, y está bueno que lo identifiques, porque digo, muchas veces se apela a la cuestión legal, o se apela, ¿no?, a herramientas más como legal. A veces es muy necesario hacerlo, ¿no? A veces es la única vía. Pero a veces se apela directamente a esas herramientas cuando a veces nos faltan herramientas más de base. A veces se puede, de alguna manera, justamente arreglar ciertos temas vinculares y dinámicas familiares con herramientas más justamente desde la comunicación y de la empatía, y no solamente ir directamente hacia las herramientas más legales. Claro, cuando una cuestión afectiva, una dificultad afectiva termina, bueno, que hablen entre los abogados y terminan resolviendo, ¿no? Eso ya de ghosting y pico, ¿no? Desaparecer de la discusión por no tolerar ni siquiera sentarse enfrente a discutir cuestiones que no tienen que ver con los afectos, pero sí tuvieron que ver con los afectos en la raíz. Exactamente. Obviamente, como te digo, hay aspectos que ya no son arreglables desde simplemente desde el habla o lo que sea. Por eso es que existen también los... Claro. Una cosa no quita la otra. Lo que te digo que es como veía yo, cuando vos hablabas de los afectos, yo lo veía del lado de la responsabilidad civil, la responsabilidad legal, no sé, no lo veía desde la responsabilidad afectiva. Sí, viste que a veces se habla de empatía o afecto, pero nunca se pone que uno también es responsable de sus acciones y de cómo influye en la vida emocional del otro. Obvio. Y eso es responsabilidad. ¿Cómo le rompe la cabeza al otro sin estar cerca directamente, ¿no? ¿Cómo puede generar a veces tanta cuestión hasta te digo que violenta desde el punto de vista
emocional, ¿no? Que no se Sí, confunda con lo físico, pero tan jodido como la violencia física muchas veces cuando no tenemos esa responsabilidad. sí, a Este, veces lo contrario también. A veces esta de la manipulación también más psicológica, de como decías vos hoy también, de esto de manipular al otro con amenazas, lo que sea. claro, Lo que hace también ese tipo de conceptos y ponerlo sobre el tapete es también uno estar más atento a esas cuestiones, no solamente de uno ser responsable, sino también de identificar si el otro está siendo responsable conmigo también. ¿No? No solamente uno hacerse cargo, ¿no? Porque a veces uno claro. puede tener ciertas habilidades en ese sentido, pero también defenderse uno y uno generar la importancia de que el otro también sea responsable efectivamente conmigo. También vos viste que en esta columna de hoy en ningún momento puse un ejemplo desde el lado de la víctima, siempre desde el lado de que tengo que hacerme cargo, ¿no? O sea, Ahí va. ¿por qué? Porque uno tiene ese preconcepto de que a mí no me puede pasar, a mí no me van a mover, ¿no? Soy, eh, no quiero usar palabras inadecuadas, pero viste que siempre lo planteé desde el lado de que lo que deberías hacer o hacerse cargo, no desde me están matando emocionalmente por no hacerse responsables de. El otro, claro. Claro, Claro. que eso también, si nos habrá pasado, si habremos venido con una alita rota, ¿no? Y sí, claro. Y esto justamente, por poner esto sobre el tapete, uno también está más en contacto con eso, ¿no? Con identificar lo que necesita y con identificar lo que a veces falta y con identificar lo que le quiere o lo que le quiero pedir al otro, Ujú. que sea así conmigo también. Entonces, nada, iba por Aplicable, ahí. aplicable a las relaciones familiares, ¿no? Aplicable Totalmente, 100% a las relaciones familiares, más allá de padres e hijos, hijos, padres, nietos, abuelos, ¿no? Exacto. Aplicable al 100%, esas cuestiones de cuántas veces eh, un abuelo comete diferencias sin querer, porque el nieto más grande es el que más tiempo hace que tiene, yo qué sé, o fue el que le generó la emoción de la primer nieto, y a veces no se es tan responsable a la hora de valorar el nieto grande, el nieto mediano y el nieto chiquitito. Claro. ¿Cuánto rompe a veces, ¿no? En lo efectivo. Y cuántas veces, con todo el amor del mundo, ¿qué le vas a achacar responsabilidad y sin embargo cometer ese tipo de injusticias tremendas Tal cual. entre uno y el otro? O sea, se abre el abanico para mil cosas, y si fuera por eso te agarro para conversar hasta las 3 de la tarde, Santiago. Nos podemos juntar Mu- cualquier día, mu- Mario. Conversamos tendido. Muy importante, muy importante. Y un poco lo que te decía, seguir con este hilo conductor nos parece, que hablábamos fuera de aire antes de conversar, seguir con este hilo conductor y de ver también las percepciones de las cosas y cuánto nos pesa los preconceptos. Hoy se quedó en evidencia en la columna de que los preconceptos se jugaron en primera, jugaron desde todo momento, antes de casi al punto de que parecía desde la audiencia, en el análisis que me hago, ¿no? Que capaz que dice, ¿y no lo está escuchando al psicólogo? Que sigue hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, en paralelo. Ponele los auriculares. Ahí va. Un Pero abrazo también está grande, bueno Santiago. eso, ¿no? La flexibilidad en el sentido de darse cuenta y ponerlo en perspectiva. No, También, ni ¿no? hablar, pero eso porque estás vos ahí. Si me lo habías tirado en papel, sabés cómo arranco a cualquier lado, no entiendo nada. Eh, Eso es lo importante de tener porque muchas veces leemos cosas y creemos que entendemos, y mirá, tuve que ponerlo arriba de la mesa y conversar con vos para poder darle la perspectiva que realmente tenía que darle y no la que yo había leído ahí. Y enseguida salió toda la responsabilidad. No, sí, yo me hago cargo, yo pago los timbres. Claro, Nada que ver. entiendo. Ahí va. Un abrazo grande, Santiago. Bueno, Muchas Mario, gracias como gracias. siempre. Santiago, Dale. si a alguien le pasó lo mismo que a mí y necesita contactarte directamente, yo le recomiendo las redes sociales en Instagram, porque te encuentran muy fácil, psicólogo PSSIC, PSIC, Santiago Coitiño. Pero si no, el 098-644-350 es el teléfono de Santiago. ¿Está bien así? Perfecto. ¿No tiene Es ninguna así. otra, no tiene ninguna otra red social? Por el momento no. En Facebook también está el mismo nombre que Bien. tiene en Instagram. Así Bien, que
Porque Fácil. viste que algún veterano todavía en Instagram no sabe cómo mandar mensajes, esas cosas. Ahí va. Vos sabés qué, vamos a hacer bien fácil. Para los más grandes, 098-644-350. Abrazo grande, que pases muy bien. Bueno, un abrazo grande, Mario. Nos vemos.